poner comentarios para expandir la obra de los heraldos y para hacer apostolado con nuestro prójimo. Estas lecturas nos hablan de todo un nuevo estilo de vida y de relacionamiento entre los hombres que vino trayendo Jesús a la tierra. Como sabemos, en la época en que nació nuestro Señor Jesucristo, lo que regía en esos tiempos era lo que llamaba la ley del talión, la ley de tal por cual. O sea, de que fue una ley que se estructuró, se puso en la antigüedad para poner límite a todo el egoísmo y la crueldad que estaba cayendo toda la antigüedad. Y que el límite era ese: bueno, si yo le pego una trompada a uno, el otro tiene derecho a una trompada, no más. O sea, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si yo le arranco los dos ojos, bueno, ya el otro tiene ya el derecho de arrancarle los dos ojos. Y así por delante. O sea, era una crueldad tremenda y el reino del interés, del egoísmo, de la venganza. Y bueno, Jesús trae un mandamiento nuevo, completamente que nadie se le había ocurrido y nadie en ningún momento fue explicitado por las personas, que dice, como lo que dice aquí San Pablo, dice: revístanse de los sentimientos de profunda compasión, practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Entonces dice, sobre todo revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. O sea, que ese es el trato que Dios quiere que tengamos entre los hombres, entre los cristianos, en las comunidades, en las familias. Y luego también Jesús en el Evangelio de San Lucas pone 4 puntos para practicar. Amen a sus enemigos, que es totalmente lo contrario a lo que es esa ley del talión. Hagan el bien a los que los odian. Segundo punto. Tercero, bendigan a los que los maldicen. Y cuarto, rueguen por los que los difaman. Entonces, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo trajo esa buena noticia y trajo esa nueva forma de ser, ese nuevo estilo que tiene que regir entre los cristianos. No había una palabra en la antigüedad que definiese ese amor y esa unión que debía haber entre todos. Y fue los cristianos que establecieron una palabra que se llama ágape, en griego ágape, que luego hoy ágape vendría a ser una confraternización, una especie de convivio, una comida. Vamos a hacer un ágape para que todos nos reunamos. Bueno, la palabra ágape comenzó significando ese amor entre los cristianos y ese amor que llega a esos extremos: amar los enemigos, hacer el bien a los que los odian, bendecir a los que nos maldicen y rezar por los que nos difaman. Monsieur Jean Clark, comentando este evangelio y sobre todo comentando la parte en que San Pablo dice: todos pertenecemos a un mismo cuerpo y
por tanto nos tenemos que llevar bien. Él decía, las dos manos, entonces una mano izquierda y una mano derecha, que las dos manos se llevan bien. Si la mano derecha se lastima, enseguida la mano izquierda va a procurar una venda para parar la hemorragia, poner unas cintas plásticas, etc. Porque las dos pertenecen a un mismo cuerpo y por lo tanto lo que pasa en una repercute en otra y las dos quieren que las dos estén sanas. Bueno, también nosotros tenemos que tener esa conciencia de que todos pertenecemos a un mismo cuerpo de la Iglesia, al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y por eso tenemos que ayudarnos unos a los otros, mismo cuando alguno de ellos tenga alguna queja contra nosotros o cuando nos hace alguna, nos hiere, nos lastima, tanto espiritualmente como físicamente. O sea, nosotros tenemos que responder con una bendición, con una paciencia, con una dulzura, como respondió Jesús en la cruz cuando lo primero que dijo cuando lo crucifican: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Quizás algunos de los que estaban crucificando a Jesús por esa oración que Jesús hecha al Padre se convirtieron y se salvaron. Hoy tenemos el ejemplo de San Pedro Claver. Él era jesuita y él fue apóstol en lo que hoy es Colombia, el virreinato de Nueva Granada, y sobre todo él estaba haciendo su apostolado en Cartagena de Indias, que era un puerto en que llegaban los barcos con esclavos de África para trabajar allí, en ese virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia. Y los esclavos llegaban en situaciones bastante deplorables, entonces él iba con gente amiga y entraba en los barcos, iba primero buscando los esclavos que estaban enfermos, porque algunos venían con todo tipo de pestes y venían medios raquíticos y muy mal alimentados. Entonces él iba a los barcos con bolsas, con bizcochos, con frutas, con mantas, sobre todo para los enfermos, para envolverlos, para cubrirlos. Al principio les costaba entrar en contacto porque no sabían el idioma de estos africanos, de los esclavos. Y ellos además tenían una idea que los blancos se los iban a comer cuando llegaran al puerto allí en Cartagena de Indias. Entonces ellos tenían no se abrían con aquellas personas que los estaban tratando. Pero a medida que San Pedro Claver les iba dando alimento, les iba cubriendo, les iba sanando las heridas, y poco a poco él les iba enseñándoles las primeras verdades de la religión y de la fe. Entonces era un consuelo para ellos tener ese apoyo de San Pedro Claver. Entonces San Pedro Claver propiamente es un ejemplo de lo que Jesús y San Pablo nos ponen en estas lecturas en la misa de hoy. Es difícil porque tenemos que hacer una especie de agere contra, una especie de sufrimiento contra las tendencias naturales. O sea, porque lo natural es que sí,
la ley del talión. Si me pegan, si me maldicen, yo también lo maldigo. Si me hacen alguna travesura, yo también. Si me difaman, yo también difamo al otro. Esa es la tendencia animal que todos tenemos. Pero con la gracia de Dios, con la oración y siempre teniendo en cuenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo primero, de los santos y toda la enseñanza de la Iglesia en esta línea, nosotros debemos siempre estar, como dice aquí, amando los unos a los otros. Y así, como dice la aclamación del Evangelio, el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Entonces, si queremos avanzar en el amor, que es por lo cual Dios nos va a juzgar al fin de nuestra vida, nos juzgaremos según el amor, como dice San Juan de la Cruz. Entonces, avancemos en el amor. ¿Cómo avanzar en el amor? Soportando a aquellos que nos odian, haciendo el bien a los enemigos, rogando por los que nos difaman, bendiciendo a aquellos que nos maldicen. Entonces, pidamos esa gracia, porque es difícil, es fácil decirlo, pero en los momentos en que se enfrenta con aquella persona que es desagradecida y es mala con uno, es difícil quebrar esa animalidad nuestra que busca la venganza. Entonces pidamos a la Santísima Virgen terminar, como dice aquí, sean misericordiosos como el